Esto es Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerda. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando decimos transición energética, casi sin pensarlo, aparecen imágenes. ¿Qué se les viene a la cabeza? No hace falta cerrar los ojos para imaginarlo. Probablemente aparezcan paneles solares, turbinas eólicas o vehículos eléctricos. Todas imágenes asociadas a un cambio de tecnología. No está mal pensar en esto, pero hay algo más cercano, más cotidiano que muchas veces pasamos por alto. Algo que nuestra memoria no registra de inmediato. Me refiero a lo que hay detrás del funcionamiento de todos esos sistemas innovadores. ¿Y qué es? Pues los empleos. Es decir, las personas que realizan estas labores. Personas reales con historias de vida que también están cambiando. Poco a poco iremos desenredando este asunto para entender cuáles son los cambios laborales que vienen de la mano de la transición energética. ¿Qué implica para los distintos actores? ¿Si nos afecta por igual a todos y todas? ¿Y qué oportunidades se asoman con la llegada de esta transformación necesaria para el planeta y nuestras vidas? Comencemos por recordar que la transición energética justa no solo busca renovar la manera en la que generamos energía, sino de igual forma busca cambiar nuestras rutinas, vidas y trabajos. Ese cambio lo viviremos todas y todos, pero sin duda se sentirá con más fuerza en los territorios donde la industria del gas, el petróleo y el carbón todavía tiene operaciones y las economías dependen de estos recursos. Ese es el caso de una región al norte de Colombia donde se abren paso el mar, el río, el desierto y la sierra. La segunda zona con mayor explotación de carbón en Colombia. El departamento de La Guajira. Para nuestro departamento la minería es más del 50% del Producto Interno Bruto en cuanto a los ingresos, y la economía del departamento actualmente depende bastante de la minería y sobre todo de los salarios de los trabajadores. Mi nombre es Jorge Peralta, miembro de la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón, el Sindicato de la Industria de Trabajadores del Carbón. Él es solo uno de los más de 12.500 trabajadores reportados en 2024 por una de las compañías que opera en esta zona, donde se ha explotado carbón desde 1980. Al final se trata de personas, de sus historias de vida y además todo lo que eso representa para la economía. Según la Agencia Minera Nacional de Colombia, el 78% de la producción de carbón del país proviene de las zonas mineras de los departamentos del Cesar y La Guajira. Este no es un caso aislado. En otros lugares de América Latina, la industria de combustibles fósiles sigue vigente e incluso en expansión. Y de esto ya les contamos más en el episodio Diversificación, un desafío de la transición en Latinoamérica. Ahora volvemos al asunto. La transición no se trata de cambiar tecnologías para transformar esos datos económicos fríos que paradójicamente calientan el planeta. La transición está relacionada con los seres humanos que están detrás de esas cifras. Quienes extraen el carbón, refinan el petróleo, transportan el gas o generan electricidad, entre otros. La cuestión energética no es técnica y no es económica, es social. Tenemos que entender que el fin de la energía, la razón por la que hacemos cuestión energética, es para el bienestar de las personas. Yo soy Carla Graciela Sedano Villavicencio, responsable del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Como nos comparte Carla desde México, esto tiene que ver con el bienestar que se deriva de contar con el acceso a la energía en muchas de sus modalidades. Energía para vivir, para el transporte, para cocinar, para trabajar. Y cuando hablamos de trabajo y transición, por supuesto, vuelven a nuestra mente las personas que hacen parte de la fuerza laboral del sector energético. Porque claro, este cambio en las formas en las que generamos energía es como una moneda de dos caras, con pérdidas y oportunidades. Bueno, ¿y esto qué quiere decir en términos laborales? Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en 2020, se estima que la transición a una economía sin emisiones en Latinoamérica podría generar impactos importantes en el empleo. Generaría, por un lado, la desaparición de 7.5 millones de trabajos en la región, y no solo en el sector de energía fósil, extracción de petróleo, gas y carbón, sino también en actividades como la producción de alimentos de origen animal. Pero por otro lado, se calcula que la transición a la carbono-neutralidad puede llegar a crear hasta 22.5 millones de nuevos empleos en la región en diversos sectores, incluido el de las energías renovables. Para dimensionar esto,
22.5 millones de empleos equivalen al total de habitantes a 2023 de Honduras, El Salvador y Costa Rica juntos. Las cifras suenan prometedoras, sí, pero sabemos que a veces hay una brecha entre la teoría y la práctica. Por eso la experiencia de los países que ya han avanzado en la transición es clave, aun cuando las realidades y contextos cambian de un territorio a otro. En el caso uruguayo, la incorporación de las energías renovables y también de la eficiencia energética tuvo un efecto directo en la generación de empleo. En Uruguay, a partir de las energías renovables y las políticas de eficiencia energética, se generó una nueva actividad que no estaba presente. Y esa nueva actividad generó no solamente inversiones, sino que también desarrolló nuevas capacidades que el país hasta ese momento no contaba. Creo que eso fue un impacto muy positivo en la generación de nuevas capacidades y una profesionalización del sector energético que fue realmente muy beneficiosa para el país. Soy Alfonso Blanco, actualmente soy el director del programa de energía y clima del Inter-American Dialogue, cofundador de IBI como asociación civil y ex secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, y realmente muchas gracias por la invitación. Y vuelve a sonar Uruguay porque indudablemente se ha convertido en un referente para América Latina. Un referente que nos ayuda a entender mejor el proceso y, por supuesto, armar este gran rompecabezas. No en vano, dicen algunas personas, que cuando una puerta se cierra, otras cuantas se abren. Solo que, como en toda la transición, ese cierre requiere una planeación. Y para el caso puntual de la reconversión laboral, eso significa preparar y acompañar a las personas para que puedan aprovechar esas oportunidades. Entonces, creo que hay también un desafío a nivel personal en donde las personas, los profesionales, tenemos que tener ya no solo una formación profesional tradicional, que era la que antes uno hacía cuando iba a la universidad, sino debe haber un proceso de actualización permanente, en donde tienes que ir realmente adoptando una serie de habilidades, tanto como le llaman ahora, ¿verdad? Suaves y duras, en el sentido de que puedas tener la capacidad justamente de migrar de un sector a otro con una facilidad importante. Porque si bien yo creo que hoy obviamente hay una amenaza para algunos sectores en donde se está disminuyendo la participación, meramente porque la actividad productiva está disminuyendo, pero esas personas tienen, yo diría que también una gran ventaja y un capital humano acumulado que puede ser rápidamente exportado a otros sectores, obviamente combinándolo con nuevas habilidades. Soy Carmen Urizar, soy guatemalteca, soy presidenta de la Iniciativa de Mujeres en Energía para Centroamérica. Esta perspectiva de Carmen desde Centroamérica no es muy diferente a lo que ocurre en otras partes de la región. En Colombia, Jorge, que ha trabajado en el sector del carbón desde 1996, sabe que el reto está en prepararse para cuando llegue el cierre de las centrales productoras de carbón. Por eso, además de organizarse para defender su derecho al trabajo, Jorge y sus colegas se han abierto a otros espacios de formación y buscan alternativas económicas que les permitan permanecer en sus comunidades. Hemos logrado a través del SENA que se vinculen en sus procesos de formación temas de capacitación o curso en materia de energías limpias. El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, una institución pública en Colombia que ofrece formación técnica y tecnológica gratuita. Este tipo de iniciativa es muy importante para las personas que al momento sea por cierre o cambio, esas personas tengan la posibilidad de desempeñarse en otra actividad. Los trabajadores lo han recibido con agrado este tipo de iniciativa y es un proceso de carácter voluntario donde se inscriben y los que estén dispuestos a iniciar la capacitación es totalmente gratuita y ajustada a los horarios de acuerdo a los descansos de los trabajadores. La formación es fundamental para que los cambios laborales que trae la transición puedan ofrecer más y mejores oportunidades para quienes hoy ya trabajan en el sector. Y en la misma línea que Jorge, Carla nos comparte una perspectiva interesante. Si bien la formación es fundamental, también hay una gran oportunidad para un segmento específico. Yo creo que algo que a veces nos olvida es la importancia de ese espacio de la técnica, ¿no? En distintos lugares se llama técnico superior universitario, a veces bachillerato técnico o las competencias laborales.
me parece que un sector que va a quedar fuertemente, pues yo diría, influenciado en esta transición es ese sector, donde no tiene uno que estudiar una carrera universitaria completa. ¿Por qué? Porque las competencias son las importantes, donde tenemos que entender que para llegar a tiempo a la transición no podemos esperar 4 años a formarnos, sino probablemente tengamos que actualizar conocimientos y que entrar desde el conocimiento técnico en áreas como instalación, diseño y mantenimiento, pero también comercialización e incluso seguimiento y aplicación de la normatividad. Las competencias laborales tienen esa virtud que aplican en todas las áreas, en todos los sectores. Tenemos que darle esa importancia a todo ese segmento técnico que las competencias laborales impulsan, y ahí te decía yo, y hay para muchas áreas. La apuesta por la formación técnica, como lo sugiere Carla, es también una oportunidad para disminuir la brecha de acceso a la educación. Pero, ¿es posible lograrlo en el marco de la transición energética? ¿Puede la academia realmente abrir nuevas puertas para quienes necesitan reorientar sus actividades diarias? Volvemos con Alfonso para conocer las posibilidades que abrió la transición energética en Uruguay. A partir de eso se generaron carreras orientadas al tema de energía dentro del propio sistema académico del país, y ahí universidades del país desarrollaron laboratorios, desarrollaron carreras específicas técnicas para formar profesionales que pudieran responder a la demanda de las energías renovables, energía eólica, energía solar, cómo responder a las actividades de operación y mantenimiento, cómo responder a esa nueva necesidad que tenía esta nueva industria, y que también había una industria incipiente que estaba empezando a exportar esos servicios en la región. Entonces ahí se generó un espiral positivo de desarrollo a través de las transiciones energéticas en el caso uruguayo. La experiencia en Uruguay coincide con lo que nos comparte Carmen. En 2007, durante su cargo como ministra de Energía y Minas de su país, participó en la construcción de la política energética nacional. En el desarrollo de esa hoja de ruta, el trabajo con la academia fue esencial. Y en el caso de Guatemala, una de las varias reuniones que tuvimos fue con los rectores de las universidades aquí en Guatemala, en donde justamente se les hacía ver cómo en el tema energético se estaban dando tendencias, y de eso te estoy hablando hace casi 20 años, ¿verdad? Justamente dijimos, bueno, el sector energético que se está moviendo en esta dirección, ¿verdad? Estamos buscando mayor uso de renovables, estamos buscando tecnologías innovadoras como el almacenamiento. Entonces, ¿hacia dónde va la tendencia del mundo? Entonces, ¿qué cosas vamos a necesitar? Y se hizo un diagnóstico justamente de qué estaban ofreciendo las universidades en ese momento, y si realmente las universidades estaban ofreciendo lo que el sector iba a necesitar en los siguientes 10 o 20 años. Y eso llevó no solo a una identificación, yo diría que muy oportuna, sino justamente a que las universidades, ellos mismos también plantearan su reconversión de nuevas carreras que tenían que ofrecer, en dónde tenían que poner recursos. En este sentido, además de la transición laboral, la transición energética también requiere una transición académica, que cuestione lo que se está ofreciendo y enseñando y reconozca las oportunidades en medio de este cambio que ya está sucediendo. Pero ojo, esta transición educativa no puede ocurrir sola. ¿Qué debe pasar para que las universidades y centros de formación respondan a las necesidades reales de los territorios, especialmente donde la transición se sentirá con más fuerza? Aquí Carmen nos ayuda a profundizar. Tiene que haber un matrimonio entre la industria y la formación universitaria, ¿verdad? Cómo las universidades y los oferentes de capacitación pueden obviamente ir formando gente o actualizándola con la rapidez que se requiere para poderles darles esa facilidad de poder migrar a otros sectores productivos. Y aquí es donde yo creo que los gremios empresariales, las universidades, las instituciones de capacitación se vuelven aliados importantes en esta transición energética. Hasta aquí hemos hablado de las diferentes transformaciones que se derivan de la transición energética. La salida progresiva de la industria de los combustibles fósiles implicará cierre de operaciones, despidos y, en consecuencia, la pérdida de miles de empleos en la región. Sin embargo, esta transformación también representa posibilidades en nuevos sectores.
El avance de las energías renovables, por supuesto, generará nuevos puestos de trabajo en sectores emergentes. El tema es que ingresar a ese nuevo mercado requiere una preparación. Y eso quiere decir que la academia también debe adaptarse. Pero ¿qué más debe estar sobre la mesa al hablar de preparación para la transición energética y los nuevos desafíos laborales? ¿Qué otros actores entran en el juego? ¿Cuál es la función de la política pública? Y cuando pensamos en reconversión laboral, ¿existen oportunidades inclusivas para las mujeres? Después de la pausa, exploraremos estas preguntas. La transición energética también se puede escalar a nivel local e incluso en casa. Sí, así como lo oyen, la transición energética también puede suceder en el entorno más cercano. ¿Pero eso qué significa y qué implica? Si quieren entender de qué se trata la transición energética justa a nivel residencial en América Latina, les recomendamos escuchar el episodio 6 de Emisor Cero. Este podcast promueve y explica criterios de diseño arquitectónico como la sostenibilidad, la eficiencia energética y el confort térmico en edificaciones desde distintas perspectivas y, por supuesto, compartiendo experiencias de diversos países de América Latina. Así que si les interesa la arquitectura y la sostenibilidad, al finalizar el episodio vayan a conocer Emisor Cero. Les dejamos el enlace en la descripción del episodio. Veníamos hablando del papel de la academia y de lo clave que es la formación técnica como preparación para los nuevos roles laborales que se necesitarán en el marco de la transición energética. Pero conviene recordar que además de la educación en temas altamente especializados, por ejemplo en el sector de las energías renovables, hay un segmento de conocimiento que se debe vincular, las ciencias sociales y los estudios interculturales. ¿Y por qué son importantes? Carla profundiza un poco más en el tema. Un gran tema de la transición, por el lado de la pobreza energética por un lado, y por otro, por el lado de las grandes instalaciones en territorios de nuestras comunidades en Latinoamérica, requieren de estudios de impacto social muy serios y de impacto ambiental. Entonces, si te fijas, es una respuesta muy compleja porque el sector es complejo, porque un sector sosteniblemente llevado requiere de esa, yo te diría, caleidoscopio de saberes que nos permitan hacer una transición justa. De lo contrario, vamos a acabar replicando el modelo vertical, capitalista, patriarcal de los hidrocarburos y solo vamos a limpiarlo un poquito porque en lugar de tener esa verticalidad basada en el combustible fósil, la tendremos basada en las energías renovables. Y creo que no se trata de eso. Como dice Carla, al final, la transición energética justa es una transformación social y colectiva para el bienestar. Y justamente por eso, la historia de Jorge es el mejor ejemplo, pues si bien su formación inicial fue como técnico en maquinaria pesada del SENA, durante sus años de trabajo en el sector de carbón decidió estudiar Derecho y se graduó en 2016. Hoy como abogado, su trabajo sindical busca proteger los derechos del gremio y bienestar de los trabajadores y trabajadoras, anticipándose al futuro que está a la vuelta de la esquina. Actualmente, bajo la figura del diálogo social, hemos interactuado en diferentes espacios con miembros de los diferentes ministerios, tanto el de Minas y Energía como el Ministerio de Trabajo, Medio Ambiente, en el sentido de que una transición energética no puede ir sin el acompañamiento de los trabajadores o la representación de los trabajadores, que serían directamente los implicados, y hay que recordar que los trabajadores hacen parte de todas estas comunidades donde se desarrollan los procesos mineros. También hemos participado en la reforma laboral en la inclusión de un artículo en materia de cierre de minas y descarbonización, ya sea para financiación de proyectos, que al momento de que se den algunas de las actividades, esos trabajadores que estén en ese sentido puedan migrar hacia otra actividad económica o tener algún tipo de empleo. Es necesario tener presente que la transición debe ser gradual y estar bien planeada. Esa gradualidad es la que en muchos casos permite que los cambios en los sectores sucedan de manera más natural, ayudando a amortiguar los impactos de esta transformación. Sobre esto y sobre el rol de los gobiernos nos explica mejor Alfonso desde Uruguay, porque la gradualidad tiene un sentido. De alguna forma, hay un tiempo razonable para que se produzca un recambio generacional y que no se realicen nuevas incorporaciones dentro del circuito productivo de esas comunidades. Y creo que eso es una responsabilidad del planificador a nivel nacional. Después hay otra responsabilidad por parte de los gobiernos locales. Los gobiernos locales acá tienen una muy alta responsabilidad en cómo rediseñar aquellos mecanismos de salida. Y en cada realidad
se presentan actividades productivas de salida que responden a la realidad de esas comunidades. Entonces creo que ese trabajo es necesario para identificar cuáles son las actividades productivas que de alguna forma deberían sustituir esa actividad que está arraigada a nivel de las comunidades. Y ahí claramente se necesita el trabajo y el acompañamiento por parte tanto de las autoridades nacionales como de las autoridades a nivel de los gobiernos locales. Alfonso también advierte un desafío para esos gobiernos locales con capacidades técnicas limitadas. Cuando las instituciones públicas están debilitadas, no logran entregar la información de valor a las comunidades. Esto impide que haya un diálogo que permita la creación de políticas efectivas que apoye la reconversión económica. Sin ese diálogo social, es casi imposible diseñar políticas que respondan a la realidad de los territorios y acompañen verdaderamente los procesos de reconversión laboral. Yo creo que ese es uno de los retos más fuertes, es que la política pública realmente esté al servicio del bienestar de las personas. Y cuando hablo de las personas me refiero a la persona individual y colectiva y no a la persona corporativa, ¿no? Y creo que eso es un reto complejísimo y complicadísimo. ¿Pero por qué lo digo? Porque si en general entendemos que lo que importa es el bienestar de la gente y el bienestar en ese amplísimo sentido en el que tiene que ver con un medio ambiente saludable, un espacio seguro para florecer, con cosas que no son pesos ni centavos, ni son kilowatts o joules, como se mide la energía. Entonces, creo que hacemos un shift importante conceptual para el propio gobierno y para la gente. Porque entonces dejas de estarte midiendo en cuánto gano y cuánto gasto y deja de preocuparte el subsidio o la transferencia económica o la inversión como tal, sino vas al fin último. ¿Para qué quiero dinero? Para comprar energía. ¿Para qué quiero la energía? Pues para tener confort térmico. Bueno, pues ¿quieres confort térmico? Sí, vámonos al confort térmico. Y creo que eso tiene que ver con una especie, yo te diría, de capacitación para desaprender lo que el sector energético mal ha informado a quienes toman decisiones. Porque al final quienes toman decisiones en lo público no suelen ser personas ingenieras ni personas físicas. Son personas que hacen política pública, pero se asesoran de normalmente equipos de ciencias duras. Y eso hace que entonces la política pública se vuelva económica técnica. Y ahí como que les quitamos lo valioso de la política pública, que es para las personas. Entonces me parece que hay que desaprender y entonces transformar. Desde esta mirada, que tiene un enfoque de justicia, debe vivirse, sentirse y hacerse posible la transición energética justa, esa que tiene a las personas en el centro. Porque si bien la política pública, como lo mencionó Carla, es por y para la ciudadanía, el tránsito a nuevos modos de generación de energía con menos impacto es una misión que supera el terreno local. Esta es una causa que ha convencido y motivado a trabajadores como Jorge. La motivación es que esta lucha la estamos dando ni siquiera por nosotros, porque ya, como te dije, ya nosotros estamos un paso en la parte de la pensión. Diríamos que no es necesario nosotros involucrarnos en esto, pero estamos es por el bienestar de las generaciones que vienen. Y que al final, si todo este proceso de transición energética y el mundo se necesita por la protección ni siquiera nuestra, sino del planeta en materia ambiental, esa discusión y ese proceso se tiene que dar. Entonces, la motivación es que se haga de la mejor manera posible, con la participación de todos los actores. Ya hablamos de la academia, el sector privado, los gobiernos y las personas en general. Pero ahora es momento de poner la lupa sobre una pieza fundamental de este rompecabezas llamado transición. Nos referimos a nosotras, las mujeres. Según el informe Lograr una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenible para todos, publicado en 2023 por la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres, la población rural y quienes trabajan en sectores informales son los grupos más vulnerables a quedar fuera de los beneficios de la transición, sobre todo si ésta no tiene un enfoque de justicia social. Este informe también asegura que la transición energética justa debe considerar no solo las fuentes de energía, sino también las desigualdades estructurales de género, incluyendo el reconocimiento del trabajo no remunerado y las economías del cuidado en las cuales muchas mujeres participan. De lo contrario, las mujeres corren el riesgo de quedar excluidas de los beneficios de la transición.
Además, hay unas verdades y realidades irrefutables sobre el sector energético, como nos comparte Carmen. El tema energético en el mundo ha sido un sector prominentemente de hombres, pero hoy también hay muchas mujeres que están tomando un rol importante y pues ya tenemos afortunadamente varias ministras en Latinoamérica de energía, lo cual no era algo que uno viera antes del año 2000. Yo pienso que fuera de estar pensando en enfoques feministas, aquí es como darle el rol a las mujeres que han tenido la capacidad también por sus propias calificaciones, por su rol activo en sus sectores, llegar a posiciones de decisión. Pero obviamente eso ha conllevado también una serie de desafíos para las mujeres, ¿verdad? El formarse, el poder equilibrar la vida del hogar con la parte profesional, el tener la capacidad en la parte laboral, sacrificar los tiempos, ¿verdad? Y cuando digo sacrificar, no es porque el hombre no lo haga. Yo creo que los dos, obviamente en los roles y llegar a posiciones de decisión, siempre se sacrifica algo, pero el tema es que la mujer en el pasado no había tenido esas oportunidades. Y creo que estas iniciativas de empezar a dar un rol a la mujer no es que sea tal vez con un enfoque de cuotas con el cual yo personalmente no coincido, sino que sea porque sus capacidades realmente las hace merecedoras de eso, ¿verdad? Y entonces tienen el espacio para hacerlo. Ahora, si nos quisiéramos ir más atrás, la historia también da cuenta cómo los espacios asociados a la energía han estado predominantemente dominados por hombres. Carla desde México nos cuenta una perspectiva que tiene que ver con un cuento que nos han contado basado en el poder y la economía. Porque sin duda la extracción de combustibles ha sido a lo largo de los años fuerza bruta y masculina. Dado que nuestra civilización es masculinizante, la energía, que es el gran potenciador de la civilización, vamos a decirlo así, porque al final las revoluciones las puedes ver en estas transiciones energéticas, pues es masculina. Y además, añádele que es un espacio vertical, donde quien tiene el poder y los recursos es quien decide, con quien extrae el bien es el que se lleva el carbón a su casa. Lo curioso también es que las mujeres, como nos comparte Carla, hemos tenido presencia en otros escenarios relacionados con la energía. Donde la gestión energética no es masculina es en los espacios rurales. Ahí las mujeres recogen leña y lo hacen sustentablemente desde siempre. Tú, estoy segura que buscas cualquier comunidad rural que trabaje la leña y que sea su fuente de bioenergía y no se les están acabando los bosques. Saben recoger leña. ¿Por qué? Porque es una actividad de cuidados contra una actividad de capital. El rol de cuidado de las mujeres traspasa las fronteras del hogar. Sin embargo, este papel sigue sin ser reconocido justo por lo mismo que Carla comenta. No es una actividad económica remunerada. Pero entonces, ¿cómo podemos las mujeres incidir en más espacios de decisión en la transición energética con enfoque de justicia y por ende en todas las transformaciones que esto implica? Pues participando en diferentes niveles. Carmen, por ejemplo, ha sido una mujer que ha abierto camino y que nos cuenta de una de esas posibilidades. Nos referimos a la iniciativa Mujeres Energía Centroamérica, IMEC. Se inició en finales del 2016, yo terminé en ese año mi periodo al frente del órgano regulador de electricidad aquí en Guatemala. Y pues una de las cosas que yo evidencié estando tanto como ministra como presidenta del órgano regulador aquí era que pues esa presencia de la mujer era pequeña, ¿verdad? Pero no era un fenómeno solo en Centroamérica, realmente es en el mundo. Luego en el año 2017 pues yo vi una serie de iniciativas que funcionaban en países desarrollados, hicimos un inventario de lo que había en Estados Unidos, había en Canadá, había en algunos países de Europa. Y esto existe no solo para el tema eléctrico, sino para, por ejemplo, hidrocarburos. Entonces empezamos a ver cómo se armaba esta iniciativa, que realmente es un proyecto que empezó solo para Guatemala. Hoy ya tenemos varios miembros de Centroamérica. La iniciativa tiene 4 pilares de acción: incidencia, capacitación, networking y mentoring. Todos, por supuesto, pensados prioritariamente para las mujeres, pero no cerrados a los hombres. A través de estos 4 frentes se busca que las mujeres se involucren en proyectos energéticos con impacto positivo en la transición. La IMEC ofrece capacitación constante y actualizada, promueve redes de trabajo y alianzas e impulsa la transformación de conocimientos entre mujeres con más experiencia y jóvenes que están llegando al sector. Una gran oportunidad para entrar directo a la acción.
En esta misma dirección de oportunidades para las mujeres, la transición energética justa también abre espacios a través de proyectos locales de generación distribuida, es decir, iniciativas que permiten producir energía de manera comunitaria y descentralizada. La gran ventaja de esta, vamos a decir así, avance tecnológico que nos permite gestionar la energía en lo local es que nos desacopla de la estructura vertical. Y al desacoplarnos, crea posibilidades. Ahora, la posibilidad puede estar, pero si no estamos preparadas, pues se nos va y vuelven a ocuparla los espacios los hombres. Pero ahí es donde entra el asunto de género. Ahí es donde es importante que tengamos más sensibilidad para compartir el conocimiento a las mujeres de que la cuestión energética, cuando hablas de energía renovable, también nos puede tocar en nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestra profesión. Y cuando vemos eso y cuando podemos presenciar que al mover la gestión energética de estos espacios verticales, patriarcales, puede ser distribuida en lo local y eso puede traer pequeño negocio, pequeña actividad, una actividad de yo genero lo que yo consumo y a lo mejor comparto lo que me sobra, entramos de nuevo a economías basadas en cuidados y nos olvidamos de las economías basadas en acumulación. Y esas economías basadas en cuidados son naturalmente feministas. Ahí es donde el tema de género sí hace una diferencia. ¿Por qué? Porque es la perspectiva del grupo vulnerado trabajando en conjunto contra los grupos opresores. Y por eso la transición nos da esa oportunidad, porque es como un respiro donde decimos, hay otras posibilidades, pero si ese respiro no lo acompañamos de concientización, de capacitación, de educación, de socialización de los conceptos, el respiro no existe. ¿Por qué? Porque solo vamos a tomar, y creo que eso es lo que será muy triste, un modelo capitalista vertical con pocos actores a uno distribuido con pocos actores masculinos. Tomar ese respiro del que habla Carla también requiere sensibilizar a las mujeres sobre las muchas oportunidades que existen en este sector, no solo como gestoras, formuladoras, defensoras, sino como instaladoras, electricistas, plomeras y otros oficios que hacen parte de los proyectos energéticos comunitarios. La transición energética con justicia e inclusión puede ser también una transformación cultural que cambie nuestros modos de pensar, hacer e interactuar entre hombres y mujeres. Lo que queda claro es que una transición energética justa requiere mucho más que un cambio en tecnologías. Necesita un enfoque centrado en las personas, en sus necesidades, aspiraciones y capacidades. No podemos repetir los errores del pasado en los que durante grandes transformaciones económicas muchas personas quedaron atrás. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferente esta vez. Una transición energética verdaderamente justa es aquella que no solo nos lleva hacia un futuro más sostenible, sino también hacia una sociedad más equitativa. Una donde el progreso se mida no solo en megavatios, sino en vidas mejoradas y comunidades fortalecidas. Y al final, ese futuro se define por las decisiones colectivas que tomemos como sociedad. Gracias a todas las personas con quienes conversamos y que hicieron posible este episodio. Un agradecimiento especial a Rosilena Lindo y a María Mónica Monsalve por ayudarnos a llegar a estas experiencias. En el próximo episodio será momento para conocer más sobre las soluciones que están tomando forma desde los territorios, donde colectivos e iniciativas comunitarias están produciendo su propia energía. ¿Qué tan viables son estos modelos? ¿Qué condiciones se necesitan para que funcionen y puedan replicarse? Brújula Sonora Podcast es producido y editado por mí, Mariana Rojas Lacerna. Natalia Gómez coordina la producción y escribe los guiones. Daniel Carrillo se encarga de la investigación y verificación de datos. Daniela Lozano es la líder de distribución y audiencias. Camilo Rojas hace la mezcla y diseño sonoro. Y Miguel Sánchez Labrada es el talento detrás de la ilustración del episodio. La difusión y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Si les gustó este episodio, califiquen o comenten en su plataforma favorita y compártanlo en redes sociales mencionando a @transformaglob. Queremos conocerles. Nos escuchamos en 3 semanas. Brújula Sonora Podcast, una producción de Transforma con el apoyo de la Alianza Potencia Energética Latam.